¿Gritando por ayuda? Guárdalo. Sé bueno y ríndete. Chanting. Chanting. Te aprovechaste de que yo estaba fuera entrenando para envenenarme en secreto. Verdaderamente despreciable y desvergonzado. Chan Lin-shi, has sido envenenada por mi polvo de armonía de dicha extrema. Debes participar en actividad sexual intensa, dentro de media hora, o tus meridianos se destrozarán, y explotarás y morirás. Esta vez, no podrás escapar de mi alcance. Aunque muera violentamente, no te dejaré tener éxito. ¿Todavía te atreves a fanfarronear? Was translated and narrated by M Media. ¿De dónde salió este perro callejero? Atreviéndote a arruinar la buena obra de tu abuelo. Creo que tienes ganas de morir. Hermanito, a juzgar por tu talento, debes ser un simple mortal. Chanting es un discípulo interno del Xiao Yaofeng. Ya ha alcanzado la etapa perfeccionada de refinamiento de Qi. Date prisa y escapa. No te sacrifiques en vano. Así que es un lisiado. Arrúllate y discúlpate conmigo ahora. Y quizás considere perdonar tu miserable vida. Lo que yo, Lin Feng, más odio es la gente lasciva y mal. Como era de esperar, es un lisiado. En el momento en que desenvainaste tu espada, no hubo ninguna fluctuación de energía espiritual en absoluto. Hoy te enviaré a los manantiales amarillos. Una hoja Chao Yao. Feng, corre rápido. Kai Shen-chan. ¿Cómo es posible? En un abrir y cerrar de ojos, en realidad tomaste un Kai Shen-chan de grado medio de rango amarillo, y al instante lo elevaste a grado medio de rango negro. Incluso un super genio, del nivel máximo de la etapa de Chuji, no puede hacer eso. Tú. ¿Qué clase de monstruo The spell eres? was translated and narrated by M Media. ¿Esto? ¿Cómo es esto posible? ¿Qué estás haciendo? Lin Feng. He sido envenenado por un veneno extraño. Solo tú puedes salvarme. Todavía tengo responsabilidades importantes. No puedo morir. Ahora solo puedo depender de tu cuerpo para expulsar el veneno por mí. Ya valió. Mi Dantian está completamente dañado. No puedo romper el método de sellado de la etapa media de Chuji. Una vez fui un Douwu titulado en la cima. Nunca esperé caer tan bajo ahora, para ser realmente violado por una mujer. Es demasiado vergonzoso. Absolutamente nadie debe saberlo. Secta Lin Shen. La selección de discípulos comienza oficialmente. Secta Lin Shen. Escuché que el gran emperador eterno, quien una vez conquistó el continente de las ruinas divinas, Lin Chen Chao, provenía de la secta Lin Shen. Ese lugar tiene los recursos de cultivo más avanzados del mundo. Da la casualidad de que tengo un pase de secta y puedo participar en la selección de discípulos. Secta Lin Shen. Yo, Lin Feng, he llegado. Secta Lin Shen. Hermano, ¿cuántos años llevas viniendo? Ya he pasado por la evaluación durante 7 años consecutivos, y no he pasado. No puedo creer que la secta Lin Shen sea tan cutre. Ni siquiera es tan grandiosa como una de mis sectas Feng. El anciano presidente. Todos los discípulos, silencio. Soy el anciano presidente, responsable de esta evaluación de selección. La primera etapa de la evaluación de reclutamiento de discípulos es activar el tambor divino Chuanming. Lo tocarán uno por uno, mientras puedan hacer sonar el tambor divino. Su actitud podrá ser medida. Siguiente. Li Siwen Chao Yao Feng. ¿No es ese Li Siwen? La leyenda dice que es el discípulo más fuerte de esta generación. Es muy posible que se convierta en un candidato para el santo hijo de Lin Shen. Sí, sí. Es realmente poderoso.
realmente excepcionalmente talentoso, mirando a través del continente de las ruinas divinas. Aquellos que pueden hacer sonar el tambor divino 5 veces, también son pocos y distantes entre sí. Verdaderamente digno de ser el prodigio más fuerte de esta generación. 5 sonidos de tambor. Talento sin igual. Este es el nivel de candidato a Santo Hijo. ¡Qué asombroso! Sí, sí. Soy el genio más fuerte de Mictlan. Para cultivarme, el Clen derramó todos sus tesoros. Es imposible que alguien sea más fuerte que yo. Verdadero maestro Taishen, el líder de la Zhou Yaofen. Como era de esperar de la persona en la que tengo puesto el ojo. Siguen está probablemente en esta generación, ya sin igual, mientras siga el acuerdo, y se una a mi secta. Yo, persona verdadera Taishan, me haré famoso en todo el continente de las ruinas divinas. Anciano. Quiero intentarlo. Espera. Anciano Chuanji. Sondeé con mi ojo del Dharma. Tú, chico, no tienes fundamento. Tu Dantian muestra signos de estar destrozado. Un inútil como tú. Tocando el tambor divino Chuanming es simplemente una pérdida de tiempo. Anciano presidente, sáquenlo afuera. Espera. La reputación de la secta Linshen, una secta grandiosa e influyente, ¿cómo puede ser tan precipitada? Viaje miles de millas para buscar mentoría. Incluso el tambor divino Chuanming. ¿No te atreves a dejarme probarlo una vez? Tu réplica es inútil. Un inútil que ni siquiera tiene un Dantian. Todavía quiere participar en la selección. Échenlo. Anciano, espera. ¿No es esta la belleza número 1 de la secta Linshen, hermana mayor Linshi, poseyendo una belleza tan incomparable? Es verdaderamente inalcanzable. Se dice que discípulos de otras tierras santas, para echar un vistazo a su rostro, pelearon hasta que sus cabezas sangraron. Así que ella es una discípula de la secta Linshen. Tú. Eres el único antídoto. Hoy somos verdaderamente afortunados. Desde tiempos antiguos, la secta Lin Shan selecciona discípulos según el mandato del maestro ancestral, siempre basándose en el sonido del tambor divino, Xuanming. Aunque uno tenga un cuerpo mortal, aún se les debe dar una oportunidad para probar. ¿Por qué no dejarlo intentar? Y luego emitir un juicio. De acuerdo. Entonces déjenlo intentar. Que todos vean. Un inútil es un inútil después de todo. ¿Cuál es el trasfondo de este chico? Para realmente poder hacer que la hermana mayor Linshi dé un paso al frente para interceder por él. Está verdaderamente bendecido con buena fortuna con las mujeres. Maldita sea, hermana mayor Linshi, es la mujer en la que tengo mis ojos puestos. Después de que falles la selección, seguramente te cortaré las manos y los pies. Esto es bastante similar a las herramientas del alma en el gran mundo de mi vida anterior. Me pregunto si, confiando en los recuerdos de cultivo de mi vida anterior, puedo activar este Chuanming. ¿Qué dije? El talento de este niño es demasiado pobre. Si el tambor divino pudiera sonar, entonces que me condenen. Esta es toda la capacidad que tienes. Una hormiga como tú se detendrá aquí. Cinco anillos. ¿Cómo es esto posible? Una persona enfermiza. ¿Cómo pudo estallar con un potencial tan asombroso? ¿Pudo mi ojo del Dharma haberse equivocado? Gaste varios tesoros espirituales de alto grado para templar a Li Siguen. Solo entonces apenas logró hacer sonar el tambor 5 veces. Este cuerpo mortal ordinario. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es eso posible? Pensar que yo, Li Siguen, agoté incontables materiales celestiales y tesoros terrenales, y solo logré hacer sonar el tambor 5 veces. ¿Cómo pudiste tú, este pedazo de basura, posiblemente hacerlo? Mira rápido. Los sonidos del tambor no parecen detenerse. 6 anillos. Nivel de Hijo Divino. Nunca había visto esto antes. Cielos, miren. El tambor ya ha sonado 8 veces. La pantalla está a punto de agrietarse. 8 anillos. Dios mío, 8 anillos. Nivel de cuasi hijo divino. Nivel de cuasi hijo divino. Cielos. Cuasi hijo divino. Para poder convertirse en un cuasi hijo divino, seguramente tendrá una gloria ilimitada en la secta Linshen en el futuro. Sí.
¿Cuántos años han pasado desde que nuestra secta Linshan no ha visto aparecer a un cuasi hijo divino? Anciano presidente, ¿qué clase de tormentas no hemos visto? Debes controlar tus emociones. Tambor divino Chuanmin. En realidad corresponde a algo así como un anillo de alma. Entonces, por encima de los 9 anillos de alma, debe haber un 10º anillo que conduzca al reino divino. Mira, parece que otro sonido de tambor está a punto de estallar. ¿Qué? El 9º toque ya es el límite del tambor divino Chuanmin. ¿Cómo podría seguir sonando? Justo como esperaba. Permítanme mostrarles a todos el verdadero poder de la reencarnación del gran emperador Dou Wu. Imposible. El 10º toque. Interesante. Ha aparecido otro ser poderoso. El llamado, el Gao sigue la naturaleza, las formas ciclan. Este 10º sonido contiene el funcionamiento de todas las cosas en el universo, patrones del Gran Dao. Podría ser que su talento ya ha superado al maestro de secta, alcanzando el nivel de un hijo divino. De hecho, siento que he renacido. Todo mi cuerpo está lleno de poder. Felicitaciones por ser establecido como el hijo divino de la secta Linshan. Por favor, venga conmigo a conocer al maestro de secta. Espera un momento. Él, cuyo Dantian está destruido, un pedazo de basura sin raíces espirituales, es incapaz de activar el tambor divino Chuanmin. Debe haber usado algún plano truco. Debe ser un método de engaño que alertó al tambor divino. Dices que el hijo divino hizo trampa. ¿Qué pruebas tienes? La mejor evidencia es que él y yo tengamos un combate a vida o muerte. En ese momento, la verdad será revelada. Tú, pedazo de basura. Si admites ahora que usaste métodos de engaño para activar el tambor divino, te perdonaré la vida. Jóvenes maestros ricos como ustedes, que solo dependen de aquellos protegidos por el poder del clan. He visto de... Kai Shan-chan. ¿Cuál es la situación? Li Ziwen, en realidad fue arrastrado por el Kai Shan-chan. Pude realmente alcanzar el reino de gran logro. Iluminación rápida a la perfección. ¿Podría ser esto una mejora de las técnicas de combate? En el legendario. Porque es otro momento. Ascender al estado de perfección. Incluso si es un demonio muy dotado. Se necesitan varios años para The film dominarlo. was translated and narrated by El tambor Media. divino Chuanmin fue de hecho la elección correcta. Dije que el hijo divino es extremadamente talentoso. Imposible. Esto es imposible. Empecé a practicar durante el periodo de establecimiento de la fundación. La habilidad de hojas Guanji, ¿cómo podría no ser rival para él? Habilidad de hoja de grado bajo de rango amarillo. Imposible. Debe haber sido una casualidad. Una vez que Siwen se ponga serio. Solo un dedo. Podría aplastarlo hasta la muerte. Siwen. Cuando te pongas serio. Eres el único que puede hacerme a mí, Li Ziwen. Un desperdicio serio. Entonces te dejaré morir una muerte digna. Protección corporal de Diemonte. Impenetrable por todas las leyes. Desbloquear. Li Ziwen para derrotar al hijo divino. En realidad no dudó en sobrecargar su Dantian, usando forzosamente una técnica de hoja prohibida de rango negro. Corte relámpago de llama carmesí. La habilidad le otorgará temporalmente la fuerza de la etapa de establecimiento de cimientos tardío. Pero una vez que se usa una habilidad prohibida, significa sobregirar el propio potencial. Dentro de este año, el reino de cultivo de Li Ziwen probablemente no avanzará ni una pulgada. Aunque el talento del hijo divino es asombroso, sus reinos de cultivación todavía están demasiado separados. Es más, el Li Ziwen ha elevado forzosamente su reino. El hijo divino podría simplemente caer en el acto. Basura. Mi habilidad con la hoja es tan rápida como un rayo. Debe haber casi cegado tus ojos de perro, ¿verdad? Ahora eres un cordero esperando ser sacrificado. A punto de ser cortado en pedazos por mí. ¿Sientes miedo? Mi tajo relámpago de llama carmesí ya te ha hecho dar vueltas. Lo diré una última vez. Si te arrodillas y pides clemencia ahora, te perdonaré la vida. Dilo. Rayo de llama carmesí. En mi vida anterior también cultivé habilidades de almas similares. Dilo. Fue obtenido mediante engaño. Dilo. Su habilidad es similar a la habilidad de alma de mi vida anterior. Permítanme usar mis recuerdos de cultivo para echar un vistazo. Aunque no puedo comprender completamente su significado profundo, puedo discernir los defectos en su habilidad con la espada.
Deja de resistirte. Sigüen. Parece que tu corte relámpago ha alcanzado el reino de gran logro. Aprovecha este momento. Haz tu movimiento rápidamente. Muere. Veo el defecto. The film was translated and narrated ¿Cómo by es eso posible? Media. Incluso en un reino tan poderoso como el tuyo y el mío. Es imposible en un instante. Vislumbrad la falla en el corte relámpago. El hijo divino ganó. Derrotó con éxito a Lee Sigüen. El Hijo Divino no solo rompió con éxito la habilidad de hoja de rango negro, sino que también usó solo un único movimiento introductorio del Kai San Chan para derrotar a un oponente a través de reinos. Su talento es verdaderamente insondable. Sigüen. Despierta rápido, bastardo. ¿Cómo te atreves a herir a mi discípulo de reserva? Este crimen merece la muerte. No The soy film un was bastardo. translated and Mi nombre es narrated Lin by Feng. Media. Él fue claramente quien me siguió presionando. Y aún así te das la vuelta y quieres ejecutarme. Ustedes nacieron como humanos. Y aún así no actúan como humanos. En realidad te atreves a llamar a este viejo no humano. Joven, te aconsejo que te comportes. Está bien, joven, te diré ahora. Lo que significa provocar a quien no debes. El único que sufrirá eres tú mismo. Este verdadero ser Daishin, en realidad usó su reino Mahayana para intimidar a un cultivador en la etapa de condensación de Ki. Demasiado descarado. Arrodíllate. En realidad puede soportar la de la persona verdadera Daishin. Presión durante tanto tiempo. Es increíble. ¿Todavía no te arrodillas y pides clemencia? Entonces vete a morir. Ya he muerto una vez. Ya que puedo vivir de nuevo. Yo, Lin Feng, nunca me arrodillaré ante nadie. Nadie puede hacerme inclinar la cabeza de nuevo. Soy Lin Feng. Debemos proteger a este genio, Lin Feng. Presuntuoso. Ancestro Hanshin. El talento del hijo divino en realidad ha alarmado al ancestro. Saludos, ancestro Fanxing. Saludos, Ancestro Ong Xing. The film was Saludos, translated Ancestro Han Shen. and Saludos, narrated Ancestro by Han Shen. Media. En realidad te atreviste a atacar al hijo divino. No estás poniendo las de mi secta Lin Shen. Reglas de la secta en tus ojos. Ancestro, este discípulo no se atrevería, pero este mocoso. Lin Feng fue elegido por el tambor divino Chuanming como una persona de talento celestial. Ya es el hijo divino reconocido. En realidad te atreviste a ofender abiertamente al hijo divino. ¿Qué crimen es este? Este discípulo sabe mi crimen. Entonces, ¿por qué no te disculpas rápidamente con el hijo divino? Lo siento. Estimado hijo divino, este humilde no reconoció a una gran figura. Solo quería probar un poco el corazón dao del hijo divino, y no te haría daño de verdad. Espero que puedas perdonarme. ¿Qué plan está tramando ahora este viejo? Entonces te castigaré enviándote al pabellón Linfa a regar con estiércol durante 3 días. De acuerdo. He sido bueno regando con estiércol desde que era joven. Me encanta regar con estiércol más que nada. Linfe, ven conmigo a conocer al maestro de secta. Sí. Discípulo. Ahora has alcanzado la 10ª capa. Después de ser purificado por el arte de la hoja del caos, supongo que tu Dantian se ha recuperado en su mayor parte. Maestro. Entonces, ¿vamos a cultivar en la etapa de establecimiento de la fundación? Todavía no. ¿Cómo puedes saberlo? El arte de la hoja del caos es de la The secta film was Lin Chan, la translated habilidad de cultivo and más dominante. narrated by Si una Media. persona común cultivara hasta tu nivel actual, ya habrían entrado en la etapa de establecimiento de la fundación. Pero tú, mi discípulo, eres diferente. Tu Dantian dañado puede ayudarte a suprimir tu reino. Antes de que esté completamente reparado, puedes cultivar más habilidades, acumular poder Dantian. Si quiero alcanzar el Gran Dao, parece que también debo alcanzar 10.000 Jin de poder Dantian en la etapa de condensación. Yinki, pequeña hermana menor de la secta Qin, Maestro, ¿quién es esta? ¿Por qué se parece tanto a mi hermana menor de mi vida anterior? maestro, Has llegado justo a tiempo. Lin Feng. Esta es mi hija adoptiva, Jinki. De ahora en adelante, puedes llamarla hermana menor. ¿por qué debería yo? Claramente yo estaba aquí primero. Él debería llamarme hermana mayor. En mi vida anterior, mi hermana menor se sacrificó para salvarme y fue dañada por villanos. No esperaba que ella renaciera aquí. En esta vida, yo te protegeré a ti. Hermana menor. Hola.
Lin Feng está dotado con el potencial de un hijo divino cuando alcance el Gran Dao en el futuro. Seguramente tú también te beneficiarás. Llamarlo hermano mayor no es una pérdida. Hermano mayor. De acuerdo, Jinky. Lleva a tu hermano mayor al pabellón Xuantian para elegir un arma adecuada. Ve rápido y vuelve pronto. Sí, maestro. Te ves espectacular. Estas armas son extremadamente poderosas. Pabellón Chuantian. Este es el pabellón Chuantian. Está bastante animado. Hermana mayor. Nos encontramos de nuevo. Hola. Mi nombre es Chang Ling-si. Lo presencié en el lugar de selección de discípulos. Tu talento inigualable. Estoy segura de que definitivamente comprenderás el Gran Dao en el futuro. De acuerdo. Gracias, hermana mayor. Lin Feng. ¿Ven aquí? La hermana mayor Lin-Shi suele ser extremadamente fría y distante, pero al ver a este chico, ¿por qué incluso tomó la iniciativa de saludarlo? ¿Qué clase de fortuna cultivó este chico durante varias vidas para realmente ganarse el favor de la hermana mayor Lin-Shi? ¿Qué belleza número 1? No creo que sea nada especial. La hemos estado persiguiendo por tanto tiempo y no hemos podido conquistar su corazón. ¿Por qué este inútil lo merece? A este inútil le revocaron su posición de hijo divino por hacer trampa. Y ahora todavía tiene el descaro de salir y pavonearse. Más tarde, durante la prueba de fuerza, definitivamente será expuesto. Así es. Lin-Shi entonces verá su verdadera cara. Si te atreves a contarle a alguien lo que pasó ese día, definitivamente no te dejaré ir. Claramente fui la víctima. Hermano menor. Debes estar aquí para elegir armas y habilidades de cultivación, ¿verdad? Da la casualidad de que hoy estoy aquí para presidir la prueba de fuerza. Por favor, sígueme por aquí. Esta es la orbe espiritual tortuga negra que puede medir la etapa de refinamiento de Kui, el valor de fuerza del reino. La leyenda dice que fue refinado de los huesos raíz de una rara bestia espiritual. El pabellón del cielo místico te asignará automáticamente un arma, equivalente a tu talento de valor de fuerza. Entonces lo intentaré primero. Jinky. El inútil de la secta Kine. No vengas aquí a hacer el ridículo. Creo que deberías guardar tus fuerzas e irte a casa a abordar. Abre bien tus ojos de perro. Y mira con atención. Palma de fuego del trueno. Es luz plateada. Es luz plateada. Necesitas un valor de fuerza de al menos 1000 yin para que aparezca la luz plateada. 3000. 3000. Este es el nivel del reino de refinamiento de chi tardío. No esperaba que ella, en la etapa de refinamiento de chi medio, pudiera alcanzar un valor de fuerza así. Hermana menor Jinky, felicitaciones. En solo un año, alcanzaste un valor de fuerza de 3000 yin. Verdaderamente impresionante. Gracias. ¿Qué clase de arma divina aparecerá? Es la espada Kui-Lin de fuego. Como discípulo de entrada, ser capaz de obtener una espada divina de grado medio de un antiguo santo de la espada ya es bastante notable. Ignorante. Ese es el genio príncipe heredero Li Tai-Su. Solo le tomó un año Li Tai-Su, hermano mayor de la secta Lin Shen. alcanzar la gran consumación del reino de refinación de chi. ¿Qué tiene de asombroso unos míseros 3000 yin? Realmente nunca ha visto el mundo. Es mía. Li Tai-Su. Obtuve la tarjeta de nombre de Taixu. ¡Qué alegría! Tu rostro arrogante e indomable. Tus pasos elegantes. Cada aliento tuyo golpea directamente mi alma. The film El hermano was mayor Taixu es translated realmente and apuesto. narrated by ¿Están todas locas las chicas? ¿No es este Lin Feng? ¿A quién le fue despojado su estatus de hijo divino? Así que él es Lin Feng. ¿Se ve bastante ordinario? Un mortal que ni siquiera tiene un dantian. Ya es misericordioso que el maestro de secta no lo haya echado del reino sagrado Lin Shen.
Así es, Lin Feng. ¿No tienes miedo de avergonzarte? Si a mí me despojaran de mi estatus de hijo divino, no tendría la cara para ver a nadie. Puedo testificar. Lin Feng sí lo entregó él mismo. Su talento está fuera de toda duda. No estoy seguro de su talento. Pero ser capaz de renunciar al estatus de hijo divino es suficiente para probar que su cerebro debe haber sido pateado por un burro. Lin Feng, si admites públicamente que tu estatus de hijo divino fue despojado, aún te respetaría como un hombre. Si crees que tú eres solo un idiota, entonces no hay nada que pueda hacer. Hey, mi hermano mayor está aquí para elegir un arma, no para pelear con unas arpías. Bruja, ¿a quién maldices? Te estoy maldiciendo. Taiso. Puedes llamarme como quieras. ¿Cómo te atreves a llamarme débil? No lo acepto. Hoy les mostraré a todos lo que es la etapa de refinación de Chi, la fuerza de la gran consumación del reino. ¡Qué aura tan poderosa! Como se esperaba de alguien que ha alcanzado el reino de la gran consumación de refinación de Chi. ¿Es este realmente un recién llegado que ha cultivado por solo un año? Tan poderoso. $8,000. 8,000. Solo un poco menos de alcanzar el récord más alto de prueba de fuerza del espejo de bronce. 9,000 Jin. ¡Qué talento innato! Esto es algo que cuántos discípulos de refinación de Chi no han logrado en 10 años. ¡Qué fuerza de combate tan poderosa! Taiso. Taixu. Para nada débil. Para nada débil. Taiso. Taixu. Para nada débil. Para nada débil. Parece que lo que he mostrado, mi supertalento, ya los ha asombrado. ¿Qué te parece, Lin Feng? Estás tan sorprendido ahora que se te cae la mandíbula, ¿verdad? ¡Cielos! Eso es del continente legendario. El arma divina definitiva. La leyenda dice que el príncipe de la ciudad de Shabak la usó al matar al dios dragón. Arma divina definitiva. La leyenda dice, cuando blandió su espada, podría barrer a 999 cultivadores de refinación de Chi. Lin Feng, fuiste un hijo divino por al menos un día. ¿Por qué no muestras tu fuerza? ¿Para que todos la vean? Hoy en día, al competir con el discípulo de la Chao Yaofeng, el valor de fuerza que Lin Feng desató debería haber sido de 7,000 Jin. Sí, delante de todos. Pierde contra Li Taiso. Definitivamente se le dará el título del hijo divino más débil de la historia. Probablemente se convertirá en el hazmerreír durante cientos de años. Escuché que tu maestro cultivó durante medio año para alcanzar la primera capa del arte de la hoja del caos. Pero tú acabas de empezar. Supongo que ni siquiera has entrado en la etapa inicial del arte de la hoja del caos. Solo esperaré y veré, para ver la broma de ti, este pedazo de basura. Originalmente planeaba elegir un arma discretamente, pero tú insististe en forzarme. De acuerdo, entonces cumpliré tu deseo. Y haré un gran revuelo. Este puñetazo está a punto de ser lanzado, y sin embargo, todavía no puedo sentir la energía espiritual que está movilizando, con tan pobre talento. Me temo que ni siquiera el espejo de bronce reaccionará, hermano mayor Taisu. Estás equivocado. Él es alguien que puede hacer que el tambor divino suene 10 veces un hijo divino. Deberíamos creerle. ¿Cómo es eso posible? Uno es menospreciar, el otro es alabar para matar. Dos canallas. Cooperan bastante bien. Como era de esperar, el espejo de bronce no reaccionó. Un hijo divino que ni siquiera puede tener su valor de fuerza medido. Es verdaderamente una gran broma para el mundo. Esto es malo ahora. Hermano mayor esta vez. Realmente va a convertirse en el hazmerreír durante 100 años. También es luz dorada. Me pregunto cuánto valor de chi habrá. Me pregunto cuánto valor de Kui habrá. No hay necesidad de pánico. Incluso si es luz dorada, todavía confío en la victoria. Después de todo, mi fuerza ya ha alcanzado la etapa de gran consumación de refinación de chi. 10,000. Bien. ¿Qué? 10,000. ¡Cielos!
el récord del orbe espiritual de la tortuga negra ha sido roto. ¿Qué clase de talento es este? Demasiado asombroso. Basado en la medición actual del valor de QI, Lin Feng, en solo un día, ya ha alcanzado la etapa perfeccionada del refinamiento de QI. Esta es definitivamente la aptitud de un hijo divino. Solo 10.000. Si fuera yo en mi vida anterior, una simple orbe espiritual de la tortuga negra, podría destrozarla al instante. Me pregunto cuándo podré recuperar mi fuerza. Maldita sea, cultivé diligentemente durante un año. Comí en secreto docenas de píldoras de Dios de la iluminación del maestro. Solo entonces, alcanzando la etapa de gran consumación de refinación de chi. Nunca esperé que así nomás. Lin Feng, quien solo cultivó por un día, me aplastaría por completo. El arma divina está empezando a reconocer a su maestro. ¿Qué clase de arma divina es? Podría ser esa arma divina. The film was translated Esto, and ¿cómo es esto? Una hoja narrated rota by y M. oxidada. ¿Una hoja rota? Ni siquiera se considera de bajo grado, inútil, porque no tomas esta hoja inútil y vas rápido a la zona de la cocina en la Linshan y a picar carne. Aunque esta hoja rota parece un trozo de chatarra, puedo sentir débilmente que contiene algún tipo de energía espiritual. Debe ser un arma divina antigua y abandonada. Es la hoja aniquiladora de dragones extinguidora de cielos. Sí, la leyenda dice que el gran emperador eterno Lin Chen Chao Viejo ancestro Wenye. usó esta misma hoja para bloquear con éxito al Wu demoníaco primordial que quería devorar los tres reinos. ISDILINFING, aunque obtuvo esta arma divina suprema, la hoja aniquiladora de dragones extinguidora de cielos. Pero esta hoja ya estaba rota durante la guerra antigua y también estaba cubierta de polvo porque estaba manchada con la sangre del Wu demoníaco. Actualmente, es solo un trozo de chatarra. La suerte de esta Lin Feng es demasiado mala, ¿no es así? De hecho, consiguió la hoja asesina de dragones que ha estado cubierta de polvo durante mucho tiempo. Anciano Chan. Para que la hoja asesina de dragones recupere su brillo, uno debe comprender la intención de hoja del gran emperador eterno. Es necesario hacer circular el Dantian y usar chi para refinar esta arma divina. Esto para Lin Feng, cuyo Dantian está completamente dañado. Es simplemente imposible. Es como conseguir un atizador. Esta hoja no debe ser simple. Mientras pueda refinarla, definitivamente me ayudará a elevar mi reino. En ese momento, esta hoja podrá usarse para resistir enemigos poderosos, para compensar la deficiencia de mi Dantian insuficiente. ¿Qué? ¿Podría ser que él va a refinar un arma en público? ¿Qué? Esta escena es tan familiar. ¿Podría ser? ¿Va a alcanzar la iluminación en el acto de nuevo? Lo hemos visto antes, Lin Feng logró la iluminación repentina en el acto con respecto al arte de la hoja del caos. Pero esta es la intención de hoja del gran emperador antiguo. En todo el reino santo. Nadie puede comprender su significado profundo. Para él, que solo está en la etapa de refinamiento de chi. Imposible. ISDILINFING. Está realmente refinando la hoja asesina de dragones, aunque el talento de este niño es extraordinario. ¿Cómo puede ser tan arrogante como para refinar en el acto la hoja asesina de dragones del gran emperador antiguo? Incluso alguien tan fuerte como yo, Chanmi, también necesita depender de la energía espiritual del cielo y la tierra para refinarla. Aún así, todavía me tomó varias décadas para forjar una herramienta mágica de alto grado. Fue en vano que pensara tan bien de él antes. No esperaba que ahora realmente renunciaría a la posición de hijo divino. Y de hecho, mientras aún está en la etapa de refinamiento de chi, comenzaría arrogantemente refinar un arma divina antigua. Esto es simplemente postureo. Totalmente insensato. Finalmente, el refinado está completo. The film was translated and narrated by M. Media. Solo montando un espectáculo. No pude ver ninguna energía espiritual fluyendo en esta hoja en absoluto. ¿No es solo un pedazo de chatarra? No creas que solo con gesticular un par de veces ya lo has refinado con éxito. ¿A quién intentas engañar? Así es. Creo que solo está montando un espectáculo para fantasmas, intentando engañar a los fantasmas. Incluso alguien tan fuerte como la etapa de establecimiento de cimientos también necesita usar chi para refinar armas. Tú, un inútil sin un Dantian. ¿Cómo podrías tener éxito en refinarlo? Es simplemente imposible. Así es. Esta hoja es muy probable que sea un arma divina de primera calidad. Lin Feng, de hecho,
Realmente logró refinarla. Así es, incluso la refinó hasta convertirla en una de primera categoría. Verdaderamente digno del potencial del Hijo Divino. Dios mío. ¿Vio mal este anciano? ¿Cómo pudo este Lin Feng tan fácilmente refinar un artefacto divino de primera categoría? Como se esperaba del discípulo, que Zhu Xuanfi favorezco. Dije antes que Lin Feng tiene un talento que sacude el mundo. Refinar la hoja matadragones del antiguo gran emperador es aún menos un problema. Soy bastante preciso juzgando a la gente, ¿verdad? Desprecio, desvergonzado. Completamente desvergonzado. Así que, justo ahora durante el proceso de refinado, mi conciencia y la hoja asesina de dragones resonaron entre sí. La hoja asesina de dragones se transformó en una forma de espíritu de hoja, y se vertió en mi cuerpo, formando la forma rudimentaria de un espíritu marcial de hoja. También hizo que mi cuerpo físico fuera reforjado una vez más. Pensar que con solo la intención y forjar un arma divina, incluso figuras poderosas por encima del reino Mahayana, también tomaría 10 años, o incluso 100 años. Inesperadamente, el Hijo Divino realmente rompió esta regla. En un abrir y cerrar de ojos, hizo un arma divina antigua cubierta de polvo durante 1000 años, y irradiar luz. Talento verdaderamente excepcional. Nuestra secta Lin Shen tiene esperanza de ascender. ¡Cielos! ¿Podría ser este su talento? Una comprensión tan extraordinaria. Es demasiado aterradora. Refinar armas usando la intención es extremadamente difícil. Incluso los cultivadores de la etapa del núcleo dorado, con supertalento absolutamente no pueden hacerlo. ¿Qué clase de monstruo es él? Este tipo de espíritu marcial de arma, en mi gran mundo Dou Wu, ni siquiera se considera de nivel medio. Parece que todavía necesito más experiencia, encontrar un sable divino más fuerte, y cultivar el cuerpo de hoja Dantian. De lo contrario, reparar mi Dantian será una perspectiva lejana. ¿Qué? Aunque forjó un arma divina de primera calidad, en realidad parece estar todavía no muy satisfecho. Sus exigencias consigo mismo son demasiado estrictas. Lin Feng, crece rápido y conviértete en un gran emperador. El reino sagrado Lin San espera que lo ayudes a ascender. Lin Feng, Lin Feng, Lin Feng, Lin Feng, el más formidable. Lin Feng, Hermana menor. Lin Feng es increíble. Lo siento, hermano mayor Taixu. ¿Ya estás anticuado? Al que todos preferimos ahora es el hermano mayor, Lin Feng. No es de extrañar que las hermanas menores estén encaprichadas con él. Incluso yo estoy un poco impresionado por él. La santa ha llegado. Abran paso. Abran paso, abran paso. Wan Menlu, las santas de la secta Lin Shen. Hermano mayor. Este es el discípulo mayor del verdadero maestro Taishan, Wan Menlu, una de las santas del reino sagrado Lin Shen. Su personalidad es arrogante y dominante, y constantemente nos acosa a los de la secta Qin. Es extremadamente detestable. Hay un buen espectáculo que ver esta vez. Su hermano menor, Li Ziwen, fue humillado por Lin Feng. Dada la arrogancia de Wan Menlu, definitivamente lisará a Lin Feng. Wan Menlu ya lo ha hecho, entrado en el reino tardío de establecimiento de cimientos, mientras Lin Feng todavía está solo en la etapa de refinamiento de Qi. La diferencia de fuerza entre ambas partes es demasiado vasta. Lin Feng probablemente va a tener mala suerte. Eres Lin Feng. Así es. Mi hermano Li Ziwen es un cultivador en la etapa temprana de establecimiento de cimientos con un talento extremadamente alto. ¿Cómo pudo haber perdido contra alguien como tú, un inútil en la etapa de refinamiento de Qi? ¿Esta santa siempre ha sido misericordiosa? Solo arrástrate públicamente y lame mis zapatos hasta que queden limpios. En el futuro, cada vez que veas a alguien de nuestra Xiao, Yao Feng, haz una reverencia y postra. Entonces consideraré dejarte ir. ¿Qué te parece? Wan Menglu, has ido demasiado lejos. Aunque seas una santa. El reino sagrado también tiene reglas de secta. El pabellón Xuantian es un lugar solemne, no un lugar para que causes problemas. Lingxi, ¿de verdad te atreves a proteger a un inútil que ni siquiera tiene un Dantian? ¿Te ha pateado un burro el cerebro? Lin Feng tiene el talento de un hijo divino. Él es de mi secta Lin San, un genio rara vez visto en 100 años, su carácter es noble. Y aunque seas una santa, pero sin importar el talento o la virtud, comparada con Lin Feng, estás demasiado rezagada. Soy de la secta Lin San, una santa con un talento extremadamente alto. Te estoy hablando a ti. ¿Y tú de verdad crees que eres alguien especial? Si tienes algo, ven a por mí. ¿Qué clase de cosa eres tú? ¿Te atreves a hablarme así, sin la posición de hijo divino? Eres solo un lisiado. Esta santa solo necesita agitar su manga.
y puede aplastarte hasta convertirte en polvo. Verdaderamente una mujer fatal. Wan Menlu está en la etapa tardía de establecimiento de fundación. La diferencia de fuerza es demasiado grande. Hermano mayor por una mujer. Insiste en buscarse problemas. Santa, justo ahora, cuando entrené con él en el camino. Su valor de fuerza es de al menos 7000 yin. Estás asustado con tan poca fuerza. ¿Cómo pudo la Xiao Yao Feng producir a ustedes dos cobardes? Una simple hormiga se atreve a insultar a esta santa. Lingxi, quiero mostrarte cómo tomaré a este lisiado y lo restregaré por el suelo. Ya que insistes en acosarme hasta el final. Entonces aceptaré tu desafío. Un lisiado en la etapa de refinamiento de QI, puedo pisotearte hasta la muerte con un solo pie, asegurándome de que nunca puedas levantarte de nuevo. ¿Estás bromeando? ¿Este Lin Feng ya no quiere vivir? Este es un desafío completamente suicida. Esta Wan Menlu es una vez en un siglo. Super genio. Después de solo un año de cultivo recluido, alcanzó la etapa tardía de establecimiento de cimientos, y su fuerza es bastante formidable. Este método es bastante cruel. Si es fortuna, no es desastre. Si es un desastre, no se puede evitar. Es más, ya he refinado la hoja asesina de dragones. Debería poder resistirlo, ¿verdad? Eso es hilarante. Hoy, quiero que todos vean lo que significa el poder de un hijo divino. Muere. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Realmente lo bloqueó. El poderoso golpe de Wan Menlu. El poder de la espada de resplandor de 7 estrellas de Wan Menlu fue suficiente para partir un palacio. Pero Lin Feng es claramente superior. Pensar que solo usó una hoja rota sin nombre para bloquear un golpe tan poderoso. Las runas antiguas parecen ser la marca del gran emperador eterno. ¿Podría ser que lo que él sostiene es la hoja matadragones extinguidora del cielo? La hoja exterminadora de dragones del cielo. La hoja exterminadora de dragones que extingue el cielo. Es un arma divina antigua perdida. La leyenda dice que el gran emperador eterno, Lin Chen Chao, usó esta hoja para matar al luo demoníaco primordial y conquistó todo el continente de las ruinas divinas de un solo golpe. Y que la hoja aniquiladora de dragones que extingue el cielo ha estado cubierta de polvo durante 1000 años. La energía espiritual dentro de esta hoja también está completamente agotada. Eres simplemente una simple hormiga en la etapa de refinamiento de QI. Lo que sostienes no es más que chatarra. Pensé que lidiar con una hormiga como tú solo requeriría unos pocos movimientos casuales y podría hacerte arrastrarte. Parece que te subestimé. Entonces déjame mostrarte mi verdadera fuerza. ¿Podría ella seguir ocultando su fuerza? Es el brazalete oculta espíritus. Brazalete oculta espíritus. Así es, entonces Wan Menlu ha estado usando el brazalete oculta espíritus para suprimir su nivel de cultivación, a juzgar por fluctuaciones tan poderosas de energía espiritual. Su fuerza ya debe haber alcanzado la etapa pico de establecimiento de la fundación. En ese caso, ¿no es muy peligroso? Lin Feng, te aconsejo que te rindas obedientemente ahora mismo. Hermano mayor. El maestro me instruyó específicamente antes de entrar en reclusión que usara sangre de esencia de Killing para decoccionar en un baño medicinal, para limpiar tus meridianos. De esta manera, la energía espiritual en tu cuerpo se volverá más pura. Toma un buen baño primero. Iré a prepararte la sopa medicinal. El baño medicinal antes del último avance de reino probablemente fue todo. Algo de hace poco más de 1000 años. Se siente realmente bien. Lin Feng, esta noche te serviré. Deja que experimentes la dicha del cultivo dual. Romper. No eres Wan Menlu en absoluto. ¿Quién eres exactamente? Ya he dominado la habilidad de belleza, hasta tal grado de exquisitez. Incluso los cultivadores en la etapa del alma naciente. Incluso los cultivadores en la etapa del alma naciente han sido seducidos por mí y estaban a mi alcance. Tú, un mero mocoso en la etapa de establecimiento de cimientos. ¿Cómo viste a través de mi disfraz? Por muy soberbia que es, sea tu habilidad de belleza, hay una cosa que nunca podrás cambiar. Originalmente tenía la intención de tomar discretamente la hoja asesina de dragones y perdonarte la vida. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Realmente cultivaste el cuerpo de hoja inmortal? Entonces tendré que destruir tu Dantian y tomar la hoja asesina de dragones. Realmente te lo buscaste.
Soy un cultivador en la etapa Mahayana. Matarte a ti, un mero cultivador de establecimiento de cimientos temprano, es tan fácil como aplastar una hormiga. Te aconsejo que destruyas tu Dantian tú mismo y entregues la hoja asesina de dragones. De lo contrario, una vez que mi mano Wakun sea desatada, en un instante, te convertirá en polvo. La verdadero maestro Taishan. ¿Cómo pudiste ser tú? Desprecio. Tú, un cultivador digno de la etapa Mahayana, y el maestro de una secta. ¿Crees que este acto de intimidar a los débiles no es vergonzoso? Imprudente. Este viejo te enseñará hoy cómo respetar a tus mayores. Aunque mi mano Wakun solo desató menos de una décima parte de su poder, aún así, incluso un cultivador en la etapa del núcleo dorado sería convertido en polvo. Lin Feng, eres en verdad un prodigio. Qué lástima que te hicieras aprendiz de ese bueno para nada de Qingye y te opongas a mí. Si te hubieras unido a mi secta Taishan, definitivamente podría ayudarte a usar el golpe Taishan para revalidar el Gran Dao. Verdadero maestro Taishan, si insistes en tomar mi Dantian, te aconsejo que des marcha atrás. Solo estás actuando. Este viejo tomando tu Dantian es tan fácil como sacar algo del bolsillo. Mi habilidad Taishan ya ha dañado tu Dantian. Dentro de 3 días, no podrás usarlo una segunda vez. Ahora eres solo un cordero esperando ser sacrificado. ¿Qué debo hacer? Ahora que el maestro está en reclusión. Esta vez probablemente estoy condenado. Aunque quieras refinar la hoja asesina de dragones extintora del cielo, no te ayudará a avanzar a la etapa Mahayana. Esto es extraño, como supo este mocoso, que yo quería fundir un arma divina para elevar mi nivel de cultivo. Verdadero maestro Taishan, tu problema radica en tu afán por el éxito rápido, tragando una gran cantidad de medicina espiritual prohibida, para aumentar tu cultivo, aunque pueda elevar temporalmente tu nivel de cultivo. Solo causará daño a tu raíz espiritual. Tonterías. Se ha vuelto loco el hermano mayor, para realmente depender de métodos tan tontos, para ganar tiempo. Hoy será el día en que mueras. Solo necesitas despejar un punto, y podrás avanzar al Mahayana. Avanzar a la travesía de la tribulación. Todavía te atreves a jugarle trucos a este viejo. Una mera hormiga de la etapa de establecimiento de cimientos. Y aún así presumes de guiar el cultivo de este viejo. Te veo como un sapo sentado en una sala médica, haciéndote pasar por un inmortal médico. Si no te muelo hasta convertirte en polvo hoy, no me llamaré verdadero maestro Taishan. Permítame hacerle una pregunta más. Suele sentir meridianos inestables, raíces espirituales débiles, y a menudo tiene síntomas de no poder mantener la firmeza. Tonterías. Las raíces espirituales de este viejo son estables y duras como hierro fino, incluso después de décadas de libertinaje continuo. Todavía puedo mantenerme erguido y firme. Ser terco es inútil. Tu energía turbia ya ha corroído tu Dantian. No pasará mucho tiempo antes de que sufra una desviación de chi. No lo creo. Ve a comprobarlo tú mismo. ¿Cómo puede ser esto? Eso es porque consumiste con avidez demasiadas medicinas espirituales prohibidas, lo que llevó a la corrosión de tu Dantian por energía turbia. ¿Y tú? También te entregaste excesivamente al cultivo dual sin restricciones, causando daño a tus raíces espirituales. Si no expulsas pronto la energía turbia, dentro de 3 años, no solo tu reino no mejorará, sino que también sufrirás una desviación de chi. ¿Todavía hay una cura? Ya has vivido 3000 años. Eso es suficiente. Esto. Señor Hijo Divino, eres magnánimo. Humildemente te pido que muestres misericordia y me guíes fuera de mi confusión. Para que yo acepte. No es imposible. De ahora en adelante, no debes venir a nuestra secta Qingye para causar problemas. Ningún problema. Mientras estés dispuesto a salvarme, escucharé lo que digas. Concentra tu intención en tu Dantian. Recuerda mi encantamiento. El espíritu primordial en la quietud se mueve grandiosamente. Las 6 raíces están sin fugas, logrando la circulación. Es asombroso. Siento que mis raíces espirituales están increíblemente calientes y erectas. Los meridianos de todo mi cuerpo están circulando más rápido. 3000 años. Este anciano nunca se había sentido tan renovado.
tan poderoso. Finalmente alcancé el Mahayana. Y entré en el reino de cruce de tribulaciones. Este anciano cultivó con gran esfuerzo durante más de años, y nunca logró un avance. Hoy tuve la fortuna de recibir guía de un maestro. Esto es verdaderamente mi inmensa fortuna. El maestro es supremo. Por favor, acepte la reverencia de este discípulo. De ahora en adelante, solo obedeceré las órdenes del maestro. El hermano mayor es verdaderamente insondable. Solo con enseñar un par de encantamientos, sometió a una figura poderosa. Esto es demasiado desafiante para el cielo. Por poco. Si no fuera por mis recuerdos de mi vida anterior, mi núcleo de espada, realmente no podrá ser preservado. Creo que es mejor olvidarlo. Yo, Lin Feng, no acepto discípulos con aptitud torpe. Deberías irte. De acuerdo, haré caso al maestro. Ustedes son como mis segundos padres. Pase lo que pase, debo convertirme en su discípulo. Incluso siendo un discípulo externo está bien. The film was translated and narrated by M Media. Hermana menor. Está mal. La hermana menor, justo ahora, debido a la supresión del aura del verdadero maestro Taishan, desordenó sus meridianos. El punto de acupuntura Danzón de la hermana menor ya está dañado. Su yin y yang están desequilibrados. Si no recibe tratamiento a tiempo, la hermana menor podría estar en peligro de perder la vida. No, hermana menor. Con la ropa obstruyendo. No puedo transmitirte energía espiritual yang puro. Hermano mayor. Entonces quítame toda la ropa. Por favor, perdóname, hermana menor. Hermana menor. ¿Sientes una corriente cálida? Hermano mayor. Pero todavía tengo mucho frío. Está mal. Actualmente estoy circulando energía. Una vez que me mueva, habrá riesgo de inversión de meridianos. Hermano mayor. Fue mi culpa antes. Hermano mayor. Me gustas. Hermana menor. Este es un momento crítico. Absolutamente no debes moverte. Hermano mayor, estás despierto. Este es un caldo de huesos que preparé especialmente, usando cientos de tipos de látigos espirituales de bestias inmortales. Para hacerlo, puede reponer tu energía vital. Deberías probarlo primero. Hermana menor. Anoche, nosotros. Anoche. The film was translated Anoche fue and nuestro secreto. narrated by M Media. Hermano mayor, debes mantenerlo en secreto. Hermana menor. Lin Feng, ¿por qué estás aquí? Han llegado personas de la secta Wuji, preparándose para tener una competición de discípulos, con nuestra secta Lin San. El anciano me envió para informarte. Todos los discípulos deben participar. De acuerdo. Entonces iré a enfrentarlos. Me temo que eso no funcionará, según las reglas. Actualmente eres un discípulo principiante. No eres elegible para participar en la competición. El gran torneo. ¿No es este el compañero daoísta Kine? San Wu, anciano de la secta Wuji. La competición está a punto de comenzar. En ese momento, los discípulos de su secta Linshan, Deng Xianbin, discípulo de la secta Wuji. después de ser completamente derrotados por mis discípulos, no lloren ni se quejen. Solo temo que tus discípulos
También sean como tú en aquel entonces. Fueron golpeados hasta que se orinaron en los pantalones. Ni siquiera pudiste subirte los pantalones. Eso sería una broma. Tú. Te lo digo. Si no fuera por mí en aquel entonces, ajustaré cuentas contigo tarde o temprano. Originalmente quería usar esta oportunidad para templar mi cuerpo de espada, pero en realidad no puedo entrar en la arena. Lin Feng, ¿está bien? Aunque tu nivel actual no es lo suficientemente alto para participar en la competición, pero tu talento ya es sobresaliente en la secta Lin San. Si participas de nuevo el próximo año, definitivamente brillarás intensamente. Gracias, hermana mayor, por tu consuelo. Hoy, la secta Wuji no teme a la distancia. Para un intercambio y combate. Espero que todos los discípulos aprovechen esta oportunidad para combatir. Anuncio. La competición comienza oficialmente. Poder combatir con los de la The secta film was Wuji, el mejor translated clasificado de and Xianbin. narrated by M Media. Me temo que para inútiles como tú. Este es el momento más glorioso de tu vida. ¿A quién llamas basura? JOBNS y tía, no me refería a ti. Quiero decir, todos los presentes son basura. Demasiado arrogante. Hoy, yo, la santa de la secta Lin San, te daré una lección. Ya que quieres humillarte, te concederé tu deseo. Mi espada de estrella de 6 puntas puede matar sin dejar rastro. Será mejor que traigas un ataúd. No sea que tu cadáver quede expuesto en el desierto después de la muerte. No esperaba que estas palabras salieran de la boca de un debilucho. Es verdaderamente ridículo. ¿Qué clase de monstruo es este? Mi energía espiritual está completamente suprimida por él. El impulso de la espada de la estrella de 6 puntas es como un largo arcoíris, veloz como un rayo. Discípulos del mismo reino no pueden resistirlo. Este chico levantó ligeramente 2 dedos y bloqueó este golpe de espada. Su fuerza es aterradora. Originalmente no quería meterme contigo, pero insististe en obligarme a actuar. Realmente no hay nada que pueda hacer con una chica tonta como tú. ¿Cómo te atreves a despreciarme? Ya no juego contigo. Este chico, aunque su tono es arrogante, es de hecho un genio. Su valor de fuerza estimado ha alcanzado más de 30.000 jin. Incluso Lin Feng podría no ser su rival. Jovencita, ¿por qué estás herida? Verdaderamente me duele el corazón verte herida. ¿Qué tal si vienes a mi habitación esta noche? Mis habilidades médicas son excelentes. Un discípulo digno de la secta. En realidad dice palabras tan vulgares y sucias. Verdaderamente desvergonzado. ¿Qué? ¿Esta jovencita de Vilucha también quiere venir a combatir conmigo? Vamos juntos. ¿Qué? ¿2 discípulos principales de la secta Linshan fueron derrotados por él tan fácilmente? Deng Xianbin ya ha entrado en la etapa temprana del núcleo dorado. 10 Rikinki no pueden derrotarlo. No esperaba que los discípulos de la secta Linshan fueran tan fácilmente derrotados. Mi discípulo ni siquiera ha usado toda su fuerza todavía. Ni uno solo puede luchar. Derribar a 2 debiluchos realmente no da ninguna sensación de logro. Maldita sea. Soy alguien que valora a las mujeres. Originalmente quería invitarte a mi habitación esta noche como invitada, pero no solo no lo apreciaste, repetidamente, seguiste presionando. Entonces no me culpes por ser despiadado. Espera. Tú, don nadie sin nombre. ¿De qué agujero saliste esta vez? Él es el discípulo más fuerte de nuestra secta Lin San, capaz de hacer que el tambor divino Xuan Min lo reconozca como su maestro. ¿Este debilucho? ¿Él también puede hacer que el tambor divino Yuan Min lo reconozca como su maestro? Creo que el tambor de tu secta debería ser devuelto y reparado adecuadamente. Permítame, un discípulo que acaba de unirse a la secta hace unos días. Lin Feng. Venir a conocerte. ¿Por qué Lin Feng aceptó el desafío? Aunque sea un genio. Es difícil compensar el defecto de su Dantian dañado. Su valor de fuerza actual ni siquiera lo califica para competir. Competir imprudentemente solo llevará a que Deng Xianbin lo masacre. Así es,
Lin Feng solo se unió a la secta Lin Shan hace unos días. Este combate es todavía demasiado peligroso para él. Dijiste. ¿Te uniste hace solo unos días? En menos de 3 días. ¿Empezaste hace solo 3 días? Veo que tú, este debilucho, ni siquiera has aprendido completamente cómo cultivar chi. Esos dos de hace un momento eran basura. Y tú eres el avión de combate entre la basura. No creo que tú seas tan fuerte tampoco. En cuanto a individuos insignificantes como tú, podría pisotear a 20 de ellos hasta la muerte consecutivamente. Sin siquiera sudar. Entonces me quedaré quieto. Y te derrotaré. Esa mirada arrogante en tu cara es realmente molesta. Lin Feng, de hecho, con las manos desnudas, bloqueó el ataque de Deng Xiaobin. No solo eso, a juzgar por la fuerza. Lin Feng incluso lo suprimió ligeramente. ¿Cómo es posible? Deng Xiaobin está en el reino de la etapa del núcleo dorado. En términos de reino de cultivo, los dos están a mundos de distancia, según el desarrollo normal de la trama. Lin Feng debería haber sido hecho pedazos hace mucho tiempo. ¿Será que tiene el aura de un protagonista? ¿Cómo pudo pasar esto? Ese golpe de palma de hace un momento. Usé toda mi fuerza, pero aún así fui suprimido por él. Entre este montón de debiluchos, eres el único que me hace tomarme en serio. Sin embargo, en el momento en que desenvaine mi espada, ya serás un cadáver. La palma divina Wuji es solo la habilidad de rango negro usada regularmente por Deng Xiaobin, mientras que la misteriosa habilidad de espada de nombre desconocido es un movimiento asesino definitivo. Se dice que todo aquel que ha visto su habilidad con la The espada film ha was sido asesinado por ella. translated Ninguno ha and sobrevivido. narrated Hoy by usaré tu M. sangre para alimentar mi espada de las tormentas. ¿Es esta la espada de las tormentas? ¿De Demacia? ¿Cómo está en sus manos? Espada de tormentas. Nada mal. Esta espada está hecha de hielo misterioso de frío extremo, conteniendo el aterrador poder de Demacia. Esta espada debe beber sangre al ser desenvainada. De lo contrario, nunca regresará a su vaina. La leyenda dice que el artista marcial más fuerte, Darren, confió en esta espada para emboscar a los Kumblas en el arbusto. Con su habilidad de finta definitiva, barrió el continente de Demacia. La leyenda dice que esta espada en el arbusto puede desatar un poder inmenso. Incluso sin ella, es suficiente para partir a Lin Feng en pedazos. Entonces Lin Feng está en grave peligro. No es así. Demás ya está aquí. Ya voy. Hermano mayor, ten cuidado. ¡Qué energía de espada tan dominante! Prácticamente puedes sacudir el monte Tai. Sí, la rotación a alta velocidad impulsa la energía de espada suprema. Con el impulso de la rotación, el poder de la energía de espada se duplica. Lin Feng, ten cuidado. Bien hecho, Lin Feng. Si no extinguimos la arrogancia de este tipo, realmente pensará que nuestra secta Lin Shen es fácil de intimidar. Pero esto es demasiado increíble. Él solo se unió hace 3 días. Alguien como yo que se unió hace 3 años. Es basura como un pollo débil frente a él. Que Lin Feng en realidad usó solo una mano para romper la espada de las tormentas. Debes saber que este golpe de espada es suficiente para partir el salón principal por la mitad. Yo, Deng Xiaobin, he matado a innumerables expertos en la etapa del núcleo dorado. En el mismo reino solo busco la derrota. Una vez desesperé. Si en esta vida ya no puedo encontrar un oponente digno, me recluiría para siempre. Pero el destino juega malas pasadas a la gente. Pensar que una rata como tú está realmente calificada para ser mi oponente es realmente sorprendente. Justo ahora, solo usé el 30% de mi poder para probar tu método de cultivo. A continuación, usaré todo mi poder. Sí. Aunque Lin Feng bloqueó el golpe de espada de Deng Xiaobin, la enorme brecha en los niveles de cultivación entre los dos sigue siendo difícil de superar. Entonces te dejaré probar el poder de mi espada de las tormentas perfeccionada. The film was translated and narrated by M. Media. Mirando a través del continente de las ruinas divinas, nadie ha podido bloquear el arte de espada de grado negro de alto nivel de Deng Xiaobin. El significado profundo del arte de espada es usar el manual de espada para despertar el poder de Demacia dentro de la espada, formando así el poder de 10.000 hojas como una tormenta. Una estocada de espada desata 10.000 espadas simultáneamente, sin mencionar la etapa de establecimiento de la fundación. Incluso los cultivadores corporales en la etapa del núcleo dorado probablemente serían hechos 10.000 pedazos, reducidos a cenizas y humo. Lin Feng, incluso si tienes 9 vidas, no serán suficientes para morir. Demacia está aquí.
No, imposible. Con el impulso del poder de Demacia, mi espada es invencible. Incluso los cultivadores de la etapa del núcleo dorado serían asesinados instantáneamente por mí. ¿Por qué un mero cultivador de la etapa de establecimiento de la fundación es tan desafiante? ¿Será que, secretamente, le envió una canasta de frutas al guionista? Es el cuerpo de hoja inmortal. Imposible. Incluso el antiguo gran emperador Lin Chen Chao necesitó décadas de tiempo para probar inicialmente el reino. Lin Fen en realidad en menos de 3 días alcanzó una altura sin precedentes. Ya no se le puede describir como un genio. Él es simplemente un monstruo. ¿Qué energía espiritual tan dominante? Me presiona, dejándome completamente inmóvil. ¿Qué clase de monstruo es él? Este es el arte de la hoja del caos, el efecto de la 30ª capa. Además, usar un arma divina como Dantian, el cuerpo de hoja inmortal forjado. No menos que cualquier refinamiento corporal de etapa de núcleo dorado. Buen golpe, buen golpe. Demasiado fuerte. Solo han pasado 3 días, y ya es así de poderoso. Desde el principio del caos, nunca he visto un discípulo tan desafiante al cielo. En menos de 10 años, su cultivación podría superar a todos los santos en el continente de las ruinas divinas. Imposible. ¿Cómo pudiste tan fácilmente resistir mi tormenta de 10.000 espadas? Te quiero muerto. Espera. Si tu habilidad es inferior, deberías admitir la derrota. La rabia incompetente es inútil. El partido de hoy. Mi secta Wuji admite la derrota. Sin embargo, Lin Fen, no te alegres demasiado pronto. Tarde o temprano, un discípulo de mi secta Wuji te aplastará hasta la muerte. Yo, Lin Fen, definitivamente te acompañaré hasta el final. Esto es malo. Mi secta Lin Shen está a punto de enfrentar una gran calamidad. La calamidad de la estrella demoníaca ha descendido. Ha llegado una gran catástrofe. Para detener esta catástrofe, debo encontrar una manera de cultivar el cuerpo de espada inmortal definitivo. Habla. ¿Dónde está Lin Fen? Secta. Lin Shen. Lin Fen. Nos volvemos a encontrar. Maestro, ¿cómo puedo cultivar rápidamente el cuerpo de espada inmortal definitivo? El cuerpo de hoja inmortal definitivo es el del continente de las ruinas divinas, cuerpo divino ilimitado número 1. Durante miles de años, excepto por el gran emperador eterno, Lin Chen Chao, nadie ha podido cultivarlo con éxito. Para cultivar el cuerpo de hoja inmortal definitivo, también requiere serendipia. Algunas personas cultivan el arte de la hoja del caos hasta la 70ª capa y tienen éxito, pero algunas personas cultivan el arte de la hoja del caos hasta la 100ª capa y nunca pueden comprenderlo en su vida. También hay otro método, que es tomar la píldora de origen de retorno de las 5 vísceras, para condensar rápidamente el Dantian dentro de tu cuerpo, permitiéndote así en un corto periodo, cultivar el cuerpo de hoja inmortal definitivo. Píldora de origen de retorno de los 5 órganos. Aunque esta píldora de origen de retorno de las 5 vísceras es una píldora medicinal legendaria de grado supremo, pero su fórmula de píldora se ha perdido durante 1000 años. Incluso el del continente de las ruinas divinas, pabellón del tesoro de píldoras de más alto nivel, nunca ha refinado ni una sola. Píldora de origen de retorno de los 5 órganos. El nombre no es muy familiar. Sin embargo, en mi vida anterior en el gran mundo Doulu, mis habilidades de refinamiento de píldoras también estaban al nivel titulado, y las fórmulas de las píldoras estaban profundamente arraigadas en mi mente. Si llevo la fórmula de la píldora al pabellón del tesoro de píldoras, quizás pueda refinar la píldora de origen de retorno de los 5 órganos. Maestro, ¿dónde está el pabellón del tesoro de píldoras? Saludos, maestro de pabellón. Lin Fen de la secta Lin Shen solicita una audiencia. Yo, Lin Fen, tengo algo que pedirle. ¿De qué se trata? Deseo pedir prestado un caldero del pabellón del tesoro de píldoras, para refinar la píldora de origen de retorno de los 5 órganos. Píldora de retorno del origen de los 5 órganos. La receta de la píldora para esta píldora de retorno del origen de los 5 órganos se perdió hace mucho tiempo. Solo el antiguo emperador de la píldora, Don Wanqi, la conocía. Incluso si te prestara este caldero medicinal, sería inútil. Inmortal tortuga. Tomaste afrodisíacos y te arruinaste el cerebro para traer a un don nadie desconocido aquí. Para presumir y llamar la atención. Maestro del pabellón, la receta de píldoras de Don Wanqi tiene fallas. Le falta un material celestial y un tesoro terrenal. Falta de yin y yang, y yo la he mejorado al añadir un ingrediente a la receta: hierba de sangre Killing.
hará que los efectos de la píldora de origen de retorno de los 5 órganos aumenten enormemente. Esta es la receta de la píldora. Por favor, eche un vistazo. Tienes agallas inmensas. Atreverse a tomar una receta de píldora falsa y tratar de engañar a este maestro de pabellón. Esto fue escrito personalmente por mí. ¿Cómo podría ser falso? Esto es lo que he visto en mi vida. La receta de píldora más suprema. Inesperadamente. En términos de habilidad para refinar píldoras, superando al antiguo emperador de la píldora Dong Guanghe. Pero no importa. Ya he dicho que esta receta es falsa. Solo necesito guardarla. De esa manera, si refino discretamente esta píldora de retorno del origen de los 5 órganos, puedo superar a Dong Guanghe. Maestro de pabellón. Escuché que esta persona fue previamente reconocida como un hijo divino. Tiene un destino que alcanza los cielos. Es imposible que use una receta de píldoras falsa para engañarte. Guardias, expulsen a este estafador del pabellón del tesoro de píldoras. Espera. Don nadie desconocido, canalla insignificante, atreverse frente al maestro del pabellón del tesoro de píldoras, a presumir de tus escasas habilidades. ¿Sabes que estos dos discípulos de ejecución están ambos en la etapa del núcleo dorado? Hoy, incluso si tuvieras alas, no podrías escapar de mi pabellón del tesoro de píldoras. Me gustaría ver qué otros trucos tienes bajo la manga. Incluso si quieres apoderarte de esta receta de la píldora de origen de retorno de los 5 órganos, no podrás refinarla. La muerte es inminente. Todavía intentas actuar misteriosamente frente a este maestro de pabellón. Maestro de pabellón. Refinar la píldora de origen de retorno de los 5 órganos. Requiere un recipiente de grado supremo, el caldero glaseado de fuego púrpura. También requiere un alma como la de un emperador inmortal, para templarla y fusionarla. Si no me equivoco, solo tienes una raíz espiritual de bajo grado. Incluso si cultivaras durante 50 años, solo serías un alquimista de bajo grado. Diciendo tonterías. Cuando este anciano era joven, yo era un joven prodigio. Y la raíz espiritual de este anciano ahora es aún más. Cuanto más viejo, más fuerte. Soy el maestro de este pabellón del tesoro de píldoras. Eso se debe a mi fuerza. Maestro de pabellón, deje de ser terco. Observo que tu raíz espiritual es pequeña y corta. Si no me crees, compruébalo por ti mismo. ¿Tan pequeño? No mires. Mi raíz espiritual está así porque recientemente probé algunas píldoras. Mi cuerpo no está bien, por eso está temporalmente así de corta. Normalmente es larga. Si no me he equivocado, tomaste la píldora del látigo espiritual de los 8 tesoros, ¿verdad? ¿Cuándo refiné esta medicina secreta? Absolutamente nadie más lo vio. Viendo el estado marchito de tu raíz espiritual, puedo adivinar que tomaste la píldora del látigo espiritual de los 8 tesoros. Esta medicina espiritual proviene de una antigua fórmula de píldoras. ¿Cómo lo sabes? Seguro que solo tuviste suerte de pura casualidad. Simplemente acertaste por casualidad. Supongo. Solo has visto la primera mitad del pergamino. Y la segunda mitad fue tu propia deducción. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué clase de monstruo eres? La razón por la que tienes este síntoma es precisamente porque solo leíste la primera mitad del pergamino, mientras que la segunda mitad contiene un ingrediente medicinal más importante. No lo sabías. Así que cuanto más la tomabas, más sufría tu raíz espiritual un contragolpe, volviéndose cada vez más corta. Joven Edwin. Debes salvarme. Muy bien. Tengo una forma de ayudarte a recuperar tu energía, Yan. Benefactor, por favor, hable rápido. Esta es la píldora del caos primordial de los 3 Yan. Se refina usando el método de rigidez y Yan definitivos. Tomaste la píldora espiritual por error, lo que llevó a la acumulación de veneno Yin en tu cuerpo. Y esta píldora del caos primordial puede neutralizar el veneno acumulado en tu cuerpo. Además, intenta hacer circular tus meridianos en reversa, para expulsar el veneno y restaurar la energía Yan. Quizás incluso pueda ayudarte a romper tu reino.
Es demasiado asombroso. En un abrir y cerrar de ojos, la raíz espiritual del maestro de pabellón se hinchó y se elevó rápidamente, como el báculo dorado de mi amado discípulo San Wukong, erguido e imparable. Es demasiado increíble. Benefactor. Eres verdaderamente mi segundo padre. Maestro de pabellón, ahora bien, ¿puedo tomar prestado tu horno de píldoras? Todo en mi pabellón del tesoro de píldoras. Puedes usarlo libremente. Finalmente, lo he refinado. Ya valió. Una gran calamidad se acerca. Debo regresar a la secta Lin Shan inmediatamente. Discípulo, aunque la píldora de origen de retorno de las 5 vísceras puede acelerar el flujo dentro de tus meridianos y condensar instantáneamente la energía espiritual, a menudo, las cosas se convierten en su opuesto cuando llegan a un extremo. Una vez que no puedas soportar la presión de la energía espiritual convergente, la píldora de la hoja será destruida. En ese momento, tú también serás destruido. Por lo tanto, debes tener cuidado al comprender. El discípulo entiende. Aunque Lin Feng movilizó una gran cantidad de energía espiritual dentro de su cuerpo para circular sus meridianos, la distancia para refinar el cuerpo de hoja inmortal definitivo es como una luciérnaga comparada con la luna brillante. Inalcanzable. ¿Qué? En realidad usó el reino del arte de la hoja del caos para extraer la energía espiritual del cielo y la tierra. Parece que ha alcanzado el reino de gran perfección del cuerpo de hoja inmortal. La campana Chen Qian suena. La secta está en peligro urgente. Discípulo. Este es el momento para que refines. El momento crucial para el cuerpo de hoja inmortal definitivo. Debes concentrarte por completo. No te distraigas. Secta Lin Shan. ¿Crees que esta débil matriz de protección de secta puede detenerme? La cultivación de este dragón negro es demasiado alta. La matriz de protección de secta que establecimos ya ha sido agrietada por el impacto. Esto es malo. Ha aparecido una brecha en la matriz de protección de la secta. Si el dragón maligno se abre paso a la fuerza, las consecuencias serán inimaginables. Me temo que la secta Lin Shan se enfrenta a la aniquilación. ¿Está el cielo intentando destruir mi secta Lin Shan? Kine. Afortunadamente, llegaste a tiempo. De lo contrario, las consecuencias serían inimaginables. La matriz de protección de la secta solo puede durar durante media hora, una vez que nuestra energía espiritual se agote. Ese dragón maligno nos tragará a todos. Maestro, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Qué puede decidirla? Supervivencia o destrucción de la secta Lin Shan ahora es probablemente solo Lin Feng. Ya valió. Demasiada energía espiritual se ha acumulado en mi cuerpo. El núcleo de la hoja ya no puede soportarlo. ¿Qué puede decidirla? Supervivencia o destrucción de la secta Lin Shan ahora es probablemente solo Lin Feng. Lin Feng. Mientras entregues a Lin Feng, la secta Lin Shan estará a salvo y sana. De lo contrario, los masacraré a todos aquí, sin dejar ni una sola brizna de hierba. La matriz de protección de secta ya no puede resistir. Si no entregamos a Lin Feng, la secta Lin Shan será verdaderamente aniquilada. ¿Qué tonterías están diciendo ustedes dos? Lin Feng es un discípulo de mi secta Lin Shan. Si alguien se atreve a tocarlo, tendrán que pasar por encima de mí. Quinte, el primero. Kine, nosotros tampoco queremos esto. Pero la fuerza de este dragón maligno ya ha alcanzado el reino inmortal celestial. Su fuerza es insondable, incluso si el maestro de secta sale de su reclusión. Me temo que no será su rival. Esta es también una medida de último recurso. Anciano, mi secta Lin Shan es una secta justa y de renombre. Si el asunto de sacrificar a un discípulo de la secta al dragón maligno se descubre, nuestra secta seguramente perderá todo su prestigio y será difícil establecernos en el continente de las ruinas divinas en el futuro. Así es. El hermano mayor es el hijo divino de la secta Lin Shan. Y más aún, la esperanza de la secta. Absolutamente no podemos transigir con el dragón malvado. ¿Qué sabes tú? ¿Cómo pueden ustedes, discípulos, interrumpir la discusión de los ancianos? Bola de ovejas negras. Por el bien de un simple Lin Feng, ¿van a abandonar toda la secta?
En mi Dantian. Las grietas en el filo del sable están aumentando. Estimados ancianos, en este momento, nuestra secta se encuentra en una coyuntura crítica de vida o muerte. Todos los discípulos deben estar preparados para sacrificarse en cualquier momento. Sacrificar al individuo por el bien mayor, como el antiguo hijo divino, Lin Feng. En este momento, él debería dar un paso al frente y dar el ejemplo. ¿No es así? Cierto, bien dicho. De hecho, hay algo de verdad en estas palabras. ¿Qué clase de lógica retorcida y herejía es esta? Sacrificar al hermano mayor. Solo prueba que nuestra secta Lin Shen es incompetente. Li Ziwen, creo que tienes motivos ocultos. ¿Quieres dañar a mi hermano mayor? Sí, Li Ziwen. ¿Cuáles son exactamente tus intenciones? Guardias, apresen a estos traidores por mí. Solo un simple discípulo interno. ¿Y aún así te atreves a causar problemas? Me gustaría ver quién se atreve a moverse. Tengo el token del maestro de secta en la mano. Ver el token es como ver al propio maestro de secta. ¿Por qué no se inclinan? Saludos, maestro de secta. Saludos, maestro de secta. ¿Cómo llegó el token del maestro de secta a sus manos? Robé este token antes mientras el maestro de secta estaba en reclusión. Como era de esperar, resultó útil. Maestro, debe haber algo extraño en esta ficha. ¿Por qué deberíamos arrodillarnos? Esta es la regla de hierro milenaria de la secta Lin San. El poseedor de este token puede comandar la secta. Levántense. Gracias, maestro de secta. Gracias, maestro de secta. Realmente no pueden pensar con claridad. Solo tienen que ponerse del lado de ese débil que se convirtió en el hijo divino por engaño. De vuelta durante la competición, si no hubiera sido descuidado y negligente, él habría sido golpeado hasta la muerte por mí hace mucho tiempo. Mi hermano mayor tiene un talento que sacude el mundo. ¿Cómo podría una persona despreciable como tú compararse? Tú, chica apestosa, espera hasta que aparezca ese débil. Te dejaré ver con tus propios ojos. Como lo monto bajo mi entrepierna. Guardias, ejecuten a estos débiles en el acto. Cuelguen sus cadáveres en el pico de la secta. Como advertencia para los demás. Trajiste el desastre a la secta. Innumerables discípulos de nuestra secta murieron trágicamente a manos de ese dragón malvado. ¿Y aún te atreves a estar aquí tan justamente? Desvergonzado. Lin Feng, eres The un film was discípulo de la secta Lin Shen, translated and narrated by pero esta M Media. catástrofe fue causada por ti. Si quieres dejar de sacrificar a los inocentes, nuestra única manera es enviarte fuera. Sí, Lin Feng. El dragón azul del caos es astuto por naturaleza. ¿Crees que enviarme puede garantizar la seguridad de la secta? La tarea urgente, ahora, es que todos se unan y luchen juntos contra el dragón malvado. Tú, Gafen, has dañado a la secta de esta manera. ¿Y sigues diciendo tonterías? Me avergüenzo de ti, Lin Feng. Si tienes miedo a la muerte, solo dilo. No te andes con rodeos aquí. Yo, Lin Feng, hace mucho que no temo a la vida ni a la muerte. Solo les estoy recordando a todos que no caigan en el plan de discordia del villano. Creo que tú, este débil, solo estás tratando de ganar tiempo. Guardias, ejecuten a este débil en el acto por mí. Envíen su cadáver a ese dragón malvado. No podría haber imaginado que Lin Feng no tardaría ni media hora en refinar realmente el cuerpo de hoja inmortal definitivo. Es verdaderamente increíble. Tengo el token del maestro de secta en la mano. Lin Feng, debilucho. ¿Te atreves a desafiar a la secta? ¿Es así? Lin Feng, incluso si tienes habilidades que alcanzan el cielo, ante el maestro de secta, no eres más que una hormiga. Lin Feng, este token del maestro de secta es un objeto sagrado solemne. Si te atreves a resistir un poco, estás oponiéndote a toda la secta. Hoy, definitivamente te mataré. Discípulo rebelde, ¿cómo te atreves a faltarle el respeto a mi maestro? ¿Por qué Tiesan llamó a Lin Feng maestro? Anteriormente, recibió la guía del hermano mayor. La verdadero maestro Taishen rompió su reino, así que quiere tomar al hermano mayor como su maestro. También felicitaciones, maestro, de ahora en adelante. Tendrás un gran discípulo más. Maestro, su discípulo llega tarde. No llames maestro a cualquiera. Un maestro por un día es un padre para toda la vida. Desde que hiciste firme mi raíz espiritual, eres mi maestro. Discípulo rebelde, ¿por qué no te disculpas rápidamente con el ancestro marcial? Viejo, Taishan, ¿te atreves a golpearme? Te estoy golpeando. Hoy vendré por la Chao Yaofeng para limpiar la secta. Tengo el símbolo del maestro de secta en la mano. ¿Te atreves a desafiar a la secta? ¿Por qué no te arrodillas rápidamente? Viejo,
¿No eras bastante arrogante y autoritario hace un momento? Vamos. Hoy haré que ustedes, traidores, sean enterrados con esta basura. Esta es la marca del dragón azul del caos. Dije, ¿cómo pudiste ser tan descarado de repente? Así que eres ese traidor que incitó a la secta. Tatuaje de dragón negro. Li Ziwen. ¿Cómo pudo mi Chou Yao Fen producir escoria como tú? Qué manera tan astuta de culpar. Tú, traidor que dañó a tus compañeros discípulos. Casi caemos en tu truco. Li Ziwen, si no fuera por Lin Fen, arrancando tu máscara y probando su inocencia, habríamos sido falsamente acusados. Hoy te arrancaré el hueso inmortal, cortaré tu raíz espiritual, y te prohibiré cultivar para siempre. Estimados ancianos, todo fue ese dragón malvado amenazándome. No tuve más remedio que hacerlo. Dame otra oportunidad. Deme otra oportunidad, ancianos. Lin Fen. Lin Fen, ¿no eres el hijo divino? Suplícales, dame una oportunidad. Definitivamente seré una buena persona. Dame una oportunidad. Recompensaré debidamente a la secta Linshan. Lin Fen. En el mundo de la cultivación hay todo tipo de elixires. Pero no hay medicina para el arrepentimiento. The film was translated and narrated by M Media. No es bueno. La formación ha sido rota. Esto. Un montón de hormigas. ¿Todavía te atreves a intentar bloquearme con una matriz mágica de bajo nivel? Atravesaré tu matriz mágica. Es como perforar un papel de ventana tan fácil. La secta Linshan realmente no tiene a nadie que pueda luchar. ¿Estás bien? La fuerza de este dragón maligno es asombrosa. Me temo que incluso si el gran emperador eterno Lin Chen Chao viniera, no sería su rival. Discípulo, toma rápidamente a tus hermanas mayores y menores y vete primero. No. Quiero matarlo personalmente. Juro defender la secta Linshan hasta la muerte. Viejo amigo, nos volvemos a encontrar. Realmente tienes una vida dura. Después de convertirte en ceniza y humo, en realidad confiaste en tu poderosa alma y volviste a la vida. Pero ahora, eres solo una mota de polvo en la etapa de establecimiento de fundación. Solo necesito ejercer un poco de fuerza. Y puedo hacerte explotar. En polvo. En mi vida anterior, en el gran mundo Douluo, fui dañado por ti. Afortunadamente, el cielo me dio otra oportunidad. Esta vez. Debo enseñar adecuadamente a ti, esta bestia, una lección. Lin Fen, en mi vida anterior me apoderé de tu posición divina, pero nunca pude alcanzar el Gran Dao. Un día, de repente descubrí que tu poderoso poder del alma había llegado a este continente, solo matándote de nuevo y apoderándome de tu alma. ¿Puedo romper el último tabú? Bestia, alcanzar el gran Deus se basa en salvar a los seres de los tres reinos y la compasión que surge de ello, no en la masacre como la tuya. ¿Piedad? Entonces arrodíllate y reza con fervor para que la piedad pueda salvar tu vida. Muere. Discípulo. Dios mío, es demasiado aterrador. ¿Es esta la fuerza del reino inmortal celestial? Con solo mover un dedo, puede retorcer el cielo y la tierra. Frente a un poder tan aterrador, Lin Fen es simplemente una efímera intentando sacudir un árbol. Me temo que ni siquiera se ha acercado a él antes de ser reducido a polvo por las fluctuaciones de la energía espiritual. Viéndolo de esta manera, el hermano mayor está realmente en gran peligro. Lin Fen, una hormiga no puede derribar a un elefante. Deberías destruir obedientemente tu cultivo y entregarme tu alma. Quizás entonces pueda dejarles los cadáveres intactos. No te dejaré tener éxito. Un pato muerto con un pico terco. Entonces te concederé tu deseo. La brecha entre tú y yo es como estar separados por varios vacíos. ¿Tú de verdad crees que puedes matarme? Delirante. ¡Qué presión abrumadora! Se siente como si el cielo y la tierra estuvieran temblando y distorsionándose. Este golpe, me temo, destrozaría incluso a un cultivador corporal, en la etapa de encarnación. Maestro, acabo de unirme a tu secta. ¿Solo para despedirte al final?
Cada vez más interesante. Pensé que al suprimir mi reino, podría fácilmente reducirte a polvo y esparcir tus cenizas. No esperaba verte subestimado aún. ¿Qué? Acabo de desatar todo el poder espiritual del cuerpo de hoja inmortal definitivo. ¿Todavía está solo suprimiendo su reino? ¡Qué poderosa supresión de poder espiritual! Mi cabeza está a punto de estallar. Linfe, Linfe. Hermano mayor. Discípulo. La hoja asesina de dragones ahora es una con Linfen. Ahora que el cuerpo del sable está destrozado. Significa que su Dantian está gravemente dañado. Me temo que no le queda mucho tiempo de vida. Maestro. Lucharé contigo hasta la muerte. Maestro. ¿Pueden ustedes, motas de polvo, dejar de ser tan inquietos? Linfen. Sigue siendo solo barro de una zanja apestosa. Destinado a ser inútil. ¿Por qué no? Me entregas tu alma. ¿Para ayudarme a alcanzar el Gran Dao? Hermana menor, date prisa y vete. No me hagas caso. Date prisa y vete. No tienes permitido lastimar a mi hermano mayor. Date prisa y vete. Jinky. Jura proteger a mi hermano mayor. Linfen, verdaderamente eres una persona profundamente devota al amor. Hermana menor. Yinky hermana. Hermana menor. Es culpa del hermano mayor. Te hice daño. Hermana menor. Ya que me suplicaste, te la devolveré. Linfen, en tu vida anterior fuiste al menos un gran emperador Doulu. ¿En esta vida estás llorando por una mujer? Absolutamente vergonzoso. Entre la miríada de palabras en el mundo, solo la palabra amor es la más mortal. Ahora, te enviaré a reunirte. Como era de esperar, sabes lo que es mejor, sabiendo que luchar es inútil. Esperar la muerte es tu mejor opción. Mil tribulaciones pesadas, 100 vidas de penurias. Eterno y fugaz. En un chasquido de dedos, entrando al mundo mortal. La gente se ha ido, los deseos están vacíos. Ver el cielo y la tierra. Verse a uno mismo. Ver a los seres sintientes. ¿De verdad cultivaste la intención de hoja inconmensurable donde todas las cosas pueden ser hojas? Imposible. Ya destruí su Dantian. Ya está pendiendo de un hilo. ¿Cómo cultivó la intención de hoja inconmensurable? Absolutamente imposible. Debo estar alucinando. Cultivar la intención de hoja inconmensurable requiere sentir todas las cosas en el cielo y la tierra, y alcanzar el Gran Dao. Tú, un simple. Las hormigas atrapadas en tribulaciones de amor, ¿cómo se forjan? Verificando el Gran Dao, no es meramente cortar los deseos, sino el corazón de compasión que Search. Después de experimentar las emociones de todos los seres en el cielo y la tierra, los patrones del Dao contenidos en el universo, tampoco solo contienen una fría intención zen, sino amor lleno de compasión. Haciéndote el misterioso. Te haré cenizas y desaparecerás ahora mismo. Un tajo. Gisu. Linfe. Linfen, no te alegres demasiado pronto. Fui descuidado justo ahora.
Lo que acabas de derrotar fue meramente una de mis proyecciones. Regresaré. Debo tomar tu alma. El alma divina de Jin Qi ya ha flotado hacia el río de estrellas. Su paradero es desconocido. Incluso si se encontrara, sería muy difícil devolverle la vida. Se dice que, en el continente de las ruinas divinas, en otro plano, hay una manera de resucitar a la hermana menor allí. Pase lo que pase, debo ir e intentarlo. Discípulo. Maestra y hermana mayor Lin Chi. Te los dejaré a ti para que los cuides. Maestro, por favor, quédese tranquilo. Le extrañaremos. Lin Feng, escuché que el continente en otro plano ha reunido a muchas bestias demoníacas malignas. Debes tener mucho cuidado. Quédate tranquila, hermana mayor Lin Chi. Me voy.